¿Sabías que, según investigaciones del doctor Aviles Jiménez y el IMSS, el 70% de los mexicanos sufre de gastritis? Si quieres saber qué es la gastritis, qué pasa cuando no comemos nada y qué pasa cuando desayunamos café y cigarro, sigue viendo este video. Pero, ¿qué es la gastritis? La palabra gastritis viene de gastro, estómago, y itis, inflamación. En la gastritis lo que ocurre es que se inflama la mucosa gástrica. ¿Y qué tiene de malo que se inflame la mucosa gástrica? La mucosa gástrica, su trabajo es proteger al estómago de su propio ácido estomacal. Entonces, si se empieza a dañar la mucosa gástrica, el mismo estómago se va a empezar a carcomer por su propio ácido. Una de las causas más grandes de gastritis es la bacteria llamada Helicobacter pylori. ¿Qué es esa bacteria? Es una bacteria que se pega a las paredes del estómago, a la mucosa, y empieza a perforarlo, crea úlceras. Y pues, para nuestra mala fortuna, 7 de cada 10 mexicanos tienen Helicobacter pylori. Pero entonces, ¿qué pasa con el otro 30% de gastritis? ¿A qué se deben? Hay causas que son el estrés, el tabaco, el alcohol, la cafeína y medicamentos como el naproxeno y la aspirina que tienen mucho que ver con esto. ¿Saben qué tienen en común estas causas? Todos estos son irritantes de la mucosa estomacal. Entonces, nuestros hábitos alimenticios tienen mucho que ver con todo esto. Comer mucho ácido, vinagre, limón, carnes muy condimentadas, el café y leche entera o chocolate pueden provocar síntomas o alteraciones del sistema como reflujo esofagogástrico, que es cuando el ácido estomacal se siente que sube hasta la garganta, o dispepsia, que es un malestar o dolor en el abdomen superior, que sería del epigastrio, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho. También pueden llegar a ser graves, como la hemorragia gástrica, que se puede entender como cuando tu estómago, las paredes estomacales, empiezan a sangrar, y esto se ve en vómito con sangre o heces negras. Hablemos de dónde está ubicado el estómago. El estómago se encuentra justo debajo del diafragma, en el hipocondrio izquierdo y en el epigastrio. Está dividido en 4 partes. El cardias, que es la parte superior, conecta con el esófago. El fundus, que se encarga de almacenar gases. El cuerpo, que es donde ocurren la mayoría de las contracciones. Y la parte más lejana, o distal, apréndanse eso, el píloro, que se conecta con el duodeno, que es el inicio del intestino delgado. Dato interesante, ¿sabías que el mexicano promedio consume 1.6 kilos de café y 2.700 cigarrillos al año? Pero entonces, ¿qué pasa con esos dos? ¿Qué pasa cuando dejan de ser un pasatiempo y se convierten en nuestro desayuno? Tu cuerpo es una máquina que funciona con hábitos. Uno de los más importantes es el hábito de comer, que es regulado por las hormonas grelina, que como su nombre lo indica, te da hambre, y la leptina, que te hace sentirte lleno. Tú, si siempre desayunas a cierta hora, el cuerpo va a empezar a guardar esa memoria de que un poquito antes de esa hora le voy a dar grelina para que sienta hambre y gastrina para que empiece a liberar ácido gástrico. Entonces, ¿qué pasa cuando tu estómago se queda sin comida? Pues primero vas a sentir mucha hambre, luego te vas a sentir mareado y cansado. ¿Cansado por qué? Porque si se queda sin comida no tienes combustible, es como dejar un carro sin gasolina. Tú te vas a quedar sin glucosa, que es pues, la fuente principal de energía del cuerpo. Y de las neuronas, lo más importante, porque las neuronas no pueden consumir ácidos grasos, o sea que no pueden utilizar tus reservas de energía. Entonces, ¿qué pasa si no comes? La energía que iba dirigida para tus neuronas se la va a llevar tu cuerpo, y por eso te vas a sentir cansado, mareado y hasta fatigado y estresado. Ya dijimos que estar con el estómago vacío mucho tiempo es malo para el cuerpo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando recibes nicotina y cafeína sin haber comido absolutamente nada? Y después te empieza a dar acidez porque te están irritando la mucosa estomacal y te tomas un antiácido. Imagina que todos los días te golpeas con un martillo una parte de tu cuerpo y después te tomas una pastilla para el dolor sin tratar tus microfracturas. Es lo mismo que pasa cuando uno que está con el estómago vacío toma nicotina o cafeína que lo irrita más todos los días, y después de eso, cuando le arde el estómago, se toma un antiácido. Eso no trata el problema, solamente trata los síntomas, que son el ardor estomacal o el reflujo. Por eso está mal tomar antiácidos sin receta médica, porque generalmente el problema se tiene que tratar con inhibidores de histamina, que es otra hormona que acelera
la producción de ácido gástrico y con inhibidores de bomba de protones, que la bomba de protones es el método químico por el cual se sintetiza el ácido gástrico. Esos sí son métodos efectivos que tratan el problema de la acidez. El antiácido solamente es paliativo, solamente cura el síntoma. Vamos a hablar más a fondo de cómo funciona el estómago. Tiene dos esfínteres, el que conecta al esófago con el estómago, que es el esfínter del cardias, y el que conecta al estómago con el intestino delgado, o con el duodeno, que es el inicio del intestino delgado, es el píloro o el conducto pilórico. El cuerpo se encarga, es la parte central y más grande, se encarga de triturar y mezclar con las secreciones, y el fundus almacena gases y un poco de comida. Tiene dos tipos de glándulas, las pilóricas, que se encuentran en el 20% del estómago, en la parte del píloro, y se encargan de liberar gastrina, que hace que salga más ácido gástrico, y moco, para proteger al duodeno del ácido gástrico que sale. Y el otro 80% son las glándulas que liberan factor intrínseco, ácido hidroclorhídrico y moco. Tiene 4 capas, igual que todo el tracto gastrointestinal: mucosa, submucosa, muscular y la serosa. La muscular tiene la particularidad de que tiene 3 capas de músculo diferente: la oblicua, que es en diagonal; la circular, que es así, horizontalmente; y la longitudinal, que está así. Tiene 3 capas de músculo y en tantas direcciones para poder mezclar mejor las secreciones y para triturar mejor la secreción, el bolo. ¿Sabías que cuando el estómago no tiene alimentos mide unos 50 mililitros, pero se puede llegar a expandir hasta 80 veces eso? O sea, 4 litros de volumen. Pasando ese volumen, el estómago puede llegar a tener una fractura mecánica. Ese es uno de sus límites. Otro de los límites del sistema digestivo es que no digiera la celulosa. También que está controlado por el sistema parasimpático, el nervio vago. ¿Qué significa parasimpático? Significa que estás relajado. Y si te empiezas a estresar, tú no vas a poder digerir bien la comida, te va a dar una indigestión. También, por ejemplo, las grasas. En general, la mayoría de la comida es absorbida en el intestino delgado. Solo las cosas que se absorben en el estómago, que se digieren en el estómago, es la proteína por el pepsinógeno. Pero casi todo se absorbe y se digiere en el intestino delgado. Entonces, si nos falta el intestino delgado, es mortal. Los tipos de alimentación pueden llegar a cambiar los procesos fisiológicos del sistema digestivo. Por ejemplo, una alimentación vegana, o sea, solamente verduras y no productos de origen animal, no te va a dar los aminoácidos que el cuerpo no sintetiza. O sea que vas a tener deficiencias de aminoácidos que son súper importantes para sintetizar proteínas. También, por ejemplo, si no tenemos glucosa o carbohidratos, que es la dieta keto, no vamos a poder darle la energía que necesita nuestro cerebro. Si tenemos una dieta carnívora, no vamos a darle las vitaminas, minerales o la cantidad de azúcar necesaria a nuestro cuerpo para que funcione. La mejor alimentación es una dieta balanceada, medida de acuerdo a tu masa corporal. O sea, si tú pesas 80 kilos, debes de comer 80 gramos de grasa, de proteína al día. Y también con horarios, porque lo más importante es comer en estas horas, porque si no, recordemos que pueden llegar a pasar el reflujo esofagogástrico, hemorragias gástricas o problemas de úlceras. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para evitarnos estos problemas? Primero que nada, recomendaciones de hábitos: no comer comida muy picante, no comer ácidos como limones, vinagre, no tomar mucho café, no fumar tabaco. Es de los principales causantes de gastritis el tabaco. No tomar alcohol en cantidades excesivas, no comer carne muy condimentada, evitar las grasas y no medicarse, no automedicarse. Automedicarse provoca gastritis porque los medicamentos como el naproxeno o la aspirina son ácidos. Y si ya tienes gastritis, ¿qué puedes hacer? Primero que nada, ve al doctor. No te recetes tú antiácidos porque eso no está tratando el problema. Y si no sabes qué problema tienes realmente, no lo vas a lograr. O sea, se va a hacer un problema peor y vas a desencadenar otras cosas en tu cuerpo que no queremos. Por ejemplo, te pueden recetar antiácidos como el carbonato de calcio o el bicarbonato de sodio. Esos elevan la alcalinidad o el pH del estómago. También están los bloqueadores de histamina 2, porque la histamina 1 son los de las alergias. Esos son antihistamínicos 1.
esos son de las alergias. Los antihistamínicos 2 son para bloquear la histamina que influye en la creación del ácido gástrico. Y más importante, y que nunca debemos olvidar, porque todos los mexicanos conocemos este sonido. Si comiste demasiado, irritante y picazón, Todos los medicamentos que terminen en prazol, meprazol, omeprazol y así son inhibidores de bomba de protones, que es el mecanismo químico por el cual se sintetiza ácido hidroclorhídrico en el estómago. Esos son los más efectivos y los más recomendados para tratar acidez estomacal, gastritis, úlceras, porque evitan que se produzca el ácido gástrico en primer lugar. Gracias.